Tras el triunfo del apruebo en el plebiscito, comenzó el debate por qué personas deberían ser elegidas para redactar la nueva Constitución. En ese sentido, Espacio Público, junto a Ipsos, desarrolló un estudio para determinar cuáles son las preferencias de los electores sobre los futuros constituyentes. Vamos a conocer más detalles de este estudio. Para eso estamos en contacto con la directora ejecutiva de Espacio Público, Pía Mundaca. ¿Cómo estás, Pía? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A ver, ¿cuál es el perfil que se va notando dentro de la preferencia de las personas que ustedes sondearon de qué debe tener, cómo debe ser un constituyente, una constituyente? Mira, primero hacer la salvedad que obviamente estas preferencias están en un contexto abstracto. Es de esperar que, o sea, no es que tengan las personas al frente esto a sus candidatos o el voto, pero sin lugar a dudas plantea ciertas tendencias o al menos ciertas características que creemos que es muy importante reconocer y que los partidos u otros movimientos que van a llevar candidatos puedan considerar fundamentalmente para asegurar la legitimidad de la Convención Constituyente. Lo primero es que las personas tienen más confianza en expertos constitucionales, lo cual parece algo que no había aparecido en la discusión pública. Personalmente a mí me llamó bastante la atención, lo que sigue por profesionales destacados y luego por dirigentes de temas específicos o de movimientos sociales. La militancia política no es algo valorado, de hecho la trayectoria política es algo que no genera mucha confianza, pero sí para las personas es importante conocer la tendencia política. Lo que podemos ver entonces es un perfil que debería tener conocimientos técnicos sobre la Constitución, que tiene que evidenciar su visión finalmente sobre el país, sobre la construcción, una visión política, pero que no sea un militante o un político histórico o de trayectoria evidentemente partidista. Algo que también nos pareció bastante interesante, que es que preguntamos por las distintas características que deberían tener, o más bien atributos, y dentro de estos, algo bastante relevante es que obviamente se repite el conocimiento de la Constitución, que sean personas confiables, pero tienen el mismo porcentaje personas que puedan llegar a acuerdos y personas que puedan defender los intereses que cada uno tiene o quieren ser representados. ¿Pía? Y ahí dime. Sí, perdona, me quiero quedar en ese punto que me parece súper relevante y que si uno ve otras encuestas anteriores a lo que es una convención constitucional, pero sí cuando se le preguntaba a la gente de qué es lo que quería, por ejemplo, el Parlamento, hablaban del diálogo, de llegar a acuerdos. Aquí ese punto también se traspasa, según el estudio que ustedes hicieron con Ipsos, a lo que va a ser la Convención Constitucional. Personas que pueden tener distintas características, pero que finalmente tienen que privilegiar los acuerdos, el diálogo, poder conversar. Eso es lo que yo también entiendo que podría ser una tendencia que se va consolidando. Dentro de los atributos, la habilidad para llegar a acuerdos está en el tercer lugar, pero en ese mismo lugar está el que sea una persona luchadora que pueda defender mis intereses. Claro. El desafío va a ser cómo conviven ambos atributos. La capacidad de poner un punto sobre la mesa, que las personas se sientan representadas, que sientan que hay alguien que lucha por sus deseos, pero que eso conviva con el deseo de llegar a acuerdos mayoritarios. Es un tremendo desafío. De todas maneras, uno entiende ahí, perdón, Pía, que el concepto disuadir, porque muchas veces disuadir se entiende en la política como algo negativo. Todo lo contrario, dentro de la conversación finalmente hay dos puntos de vista donde uno disuade al otro y finalmente cuando se llega a un acuerdo no es precisamente un punto medio, pero sí entre ceder, pero siempre defender una posición. Es ese justamente el talento que al parecer la ciudadanía está buscando y que va a ser crucial que nuestros delegados constituyentes tengan, que logren representar puntos, que no sea algo general, pero que el presentar esos puntos conviva con la capacidad de convencer a otros y que esos puntos se plasmen en los distintos acuerdos que en nuestra convención. Sí. Otro elemento que tú nos comentabas al principio, Pía, es lo de la desafección, podríamos decir, de la ciudadanía con el mundo político, con la esfera política, que eso muchos dicen que se notó también en el plebiscito, cuando se aprobó por amplia mayoría la convención constitucional, no la convención mixta, apuntando a que las personas en el voto no quieren a diputados o senadores, senadoras o diputadas en este caso en la convención. Pero de todas maneras, lo que tú me decías es bien relevante.
no es que sean apolíticos, hay toda una discusión con respecto a si existe lo apolítico, pero sí tienen que tener claro una tendencia política. En la política es donde se da la discusión de los temas de políticas públicas. O sea, personas que representan a la ciudadanía, pero que tengan un paradero conocido. Así lo entiendo, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, cuando hablamos sobre las características más importantes de los constituyentes, en primer lugar aparece el nivel educacional, en segundo lugar que sean independientes y en tercer lugar su tendencia política. Y es justamente lo que tú señalas, porque cuando hablamos de tendencia política, al menos la lectura que nosotros hacemos, no necesariamente es el espectro del sistema de partidos políticos, no es poder asociarlos necesariamente a un partido, sino que hay una visión de sociedad, que hayan puntos efectivamente políticos sobre lo que queremos que haya en la Constitución. Y por eso, en ningún sentido, nuestro deseo es tener un discurso contrario a los partidos políticos. Yo creo que no está en duda la importancia de los partidos políticos para cualquier sistema democrático y obviamente en el caso particular de nuestro país, pero es fundamental que existan candidatos independientes. Y eso no puede ser solo testimonial, no puede ser solo que logren estar en la papeleta, sino que tengamos candidatos independientes que sean competitivos para que logren estar en la convención, porque la ciudadanía hoy día lo demanda, porque la realidad que tienen los partidos políticos hoy día en nuestro país hace incluso más urgente que se abran puertas de competencia para los candidatos independientes, y porque si nosotros queremos asegurar que lo que salga de esta convención sea legítimo y esté vinculado con la ciudadanía, tenemos que poner todos los medios para asegurar el por qué nos embarcamos en el proceso constituyente y que lleguen candidatos independientes a la convención, y según lo deja claro esta encuesta, es algo muy relevante. Mencionabas, prefieren a personas que conozcan de la Constitución, la clásica frase, que sepan de lo que están hablando y están conversando. Ahora, uno rápidamente, y por eso quiero ir a ese punto, pensaría los que más saben de la Constitución son los constitucionalistas, los abogados, los técnicos. ¿Apunta a eso o más bien va a un aspecto más amplio? Porque muchas veces cuando se habla de la Constitución como contrato social, es la conexión que se tiene justamente con ese pacto y no prácticamente solo abogados que compongan esta convención constitucional. Estoy de alguna manera tratando de descifrar lo que son los resultados que se entregan en esta encuesta. Cuando preguntamos por lo que generaba más confianza, el primer lugar es expertos en temas constitucionales. Ya. Esa es Bien, la claro. opción. En segundo lugar son profesionales destacados y en tercer lugar están dirigentes de temas específicos o de movimientos ¿Pero hay mucha diferencia sociales. entre esos tres mundos, podríamos decir? No, pero hay una clara predominancia de expertos constitucionales. Ya. Lo que uno podría inferir es que en el fondo la ciudadanía hace una diferencia entre los técnicos constitucionales y los políticos. Y hay una preferencia por los técnicos dentro de la convención más que los políticos de trayectoria. Y por lo mismo la trayectoria política termina siendo una condición que genera desconfianza. Claro. Hablando, o podríamos englobar lo que son los militantes activos, como se conoce, aquellos que han ocupado puestos de representación popular mediante la postulación de sus propios partidos, que son figuras conocidas que, pensando no solamente en parlamentarios, porque creo que eso es bastante reduccionista, sino los que finalmente tienen una, insisto, una activa participación en sus partidos, eso de alguna manera no está siendo bien visto o es criticado, que de hecho está muy en el tono de los estudios y encuestas que se dan desde antes del estallido social, cuando preguntamos cuál es su visión o se aprueba o no lo que es el Congreso, los parlamentarios, el mundo político más activo, más de primera línea, como se conoce. Sí, totalmente. Y yo creo que resulta interesante ver que hay una preferencia por un mundo experto, más que por una ciudadanía, que también eso había estado en la discusión, que la convención en el fondo logre reflejar los distintos perfiles existentes en nuestro país. Al menos en nuestra encuesta hay una predominancia por el deseo de expertos. Insisto, este es un escenario abstracto, pero al menos plantea ciertos elementos que es bueno considerar en la composición de las listas, en la búsqueda de perfiles y también de algunos desafíos que tienen los candidatos a constituyentes, porque nosotros les preguntamos cuál es el nivel de conocimiento que tienen sobre distintos procesos y el conocimiento sobre la elección que vamos a tener el 11 de abril de delegados constituyentes era bastante bajo, y también sobre las materias que se discuten en la Constitución. Y yo creo que ambos elementos son muy relevantes y una tarea
muy desafiante y atractiva para todos aquellos que quieren ser delegados, para que se desplieguen, para socializar de la mejor manera posible y en los espacios más diversificados qué es lo que va a suceder en Chile el 11 de abril y qué es lo que se va a discutir en la convención, porque eso hoy día no está claro. Obviamente el trabajo de campo de nuestra encuesta terminó el 24 de octubre, todavía no había sido, fue un día antes del plebiscito, entonces no estaban los esfuerzos mediáticos en la elección del 11 de abril, pero sí nos importa levantar las alertas de que esto es muy importante. Y me gustaría destacar otro punto también, Sí, claro. que cuando les preguntamos a las personas cuáles son las características, los valores o principios que quieren que estén presentes en la redacción de la Constitución, aparecen tres muy, muy claros. Primero, igualdad. Segundo, dignidad. Y tercero, respeto, que me parece que son conceptos que reúnen o resumen bastante bien las distintas demandas ciudadanas que hemos visto en nuestro país en los últimos años y que además están muy interrelacionados entre sí. El deseo de la dignidad obviamente requiere igualdad no solo en el acceso a derechos, sí, en el acceso al trato, al acceso al poder, y ahí hay algo que esperamos que los delegados constituyentes que conformen nuestra convención sean suficientemente conscientes para discutir teniendo eso como norte. A partir de esos, podríamos decir, conceptos fundacionales de lo que tiene que ser el trabajo de la Convención Constitucional, ¿cuáles son también los temas que ustedes han detectado que están más presentes? Porque se habla de salud, educación, pensiones, que ha sido uno de los grandes elementos de las manifestaciones sociales. Están dentro, me imagino, de ahí, pero aparecen otros temas que deberían, a juicio de las personas, discutirse, tratarse y plasmarse en una nueva Constitución. Nosotros hicimos una pregunta sobre los temas, te agradezco la pregunta, y la coherencia en otras encuestas y también, por ejemplo, el plebiscito municipal que se realizó en nuestro país en diciembre es de la total coherencia. Salud, pensiones, educación. Esos son los tres temas que se repiten, que ocupan los tres primeros lugares a la pregunta sobre los temas que realizamos en nuestra encuesta. Si ustedes revisan el plebiscito municipal, los tres primeros lugares son estos mismos temas que te estoy repitiendo, en otras encuestas también. Ahí hay algo que se está gritando, que está sobre la mesa, que no podemos decir que no nos dimos cuenta o no nos hemos enterado y que requiere que hayan respuestas de manera apremiante como la ciudadanía lo está señalando. Claro, y es importante cuando se agrega, Pía, no sé si estás de acuerdo, otro elemento que puede estar para la ciudadanía más en segundo plano, no se discute, pero que está interrelacionado con esos conceptos, con esas necesidades que se buscan que estén plasmadas en la Constitución, que es la estructura del Estado, cuando se habla, por ejemplo, de la eventualidad de discutir si mantener un sistema presidencial o semipresidencial. Lo planteo porque, claro, me imagino, a tu visión en el espacio público, es más lejano para la ciudadanía, pero finalmente constituye el orden de la República, cómo funcionan las instituciones, lo que termina en proyectos de ley, en cambios en las instituciones, cambios en temas de salud, educación. Eso está como en segundo plano, no se ve tan palpable en la ciudadanía, pero sí es relevante. Sí, es muy relevante y si bien no está dentro de las tres demandas más apremiantes, sí es algo que aparece en la encuesta y para complementar, la ciudadanía tiene una postura al respecto. De hecho, nosotros les preguntamos por el sistema político que desean y existe una prioridad clara, que es, por ejemplo, que en un 64% el Congreso tenga solo una cámara. Que sea unicameral. Exacto. Entonces, si bien no está dentro de las urgencias, sí es algo que la ciudadanía ve y toma postura al respecto, por lo cual no es tan lejano y yo creo que abre discusiones de fondo de nuestro sistema político que van a resultar muy atractivas para el reordenamiento del poder en Chile. Quiero volver a lo que nos contabas tú, es un estudio, una encuesta que hacen ustedes en un escenario abstracto, me imagino, profundizando ese punto, que lo abstracto está ligado a que todavía no conocemos cuáles son las y los eventuales constituyentes o miembros de esta Convención Constitucional. La idea que cada uno pueda representar, la posibilidad que aquí hay un proyecto de ley de independientes que va a ser bien claro en eso, de la posibilidad de que se generen pactos, no solamente por grupo de independientes, sino por ideas, por mirada. Ese es el escenario abstracto que tú nos comentas, ¿cierto? Sí, y también, por ejemplo, te señalo, dentro de cuando les preguntamos los perfiles que generan menos confianza, está en un segundo lugar en personas conocidas como actores, músicos, rostros de la televisión,
está después de personas con trayectoria política. De hecho, es algo distinto a lo que hemos visto en las últimas elecciones Sí, en nuestro claro. país, donde ha habido, de hecho, un favoritismo por distintos partidos políticos para llevar a candidatos que reúnan estas El características, candidato porque conocido. candidatos conocidos que aparecen en la televisión porque tienen más chances de ganar. Hoy día en la encuesta yo te podría decir que generan menos confianza, pero también hay que reconocer que el día de la elección, si es que una persona puede tener en su voto alguien con el cual tiene un vínculo emocional, quizás desde la racionalidad te va a decir, este no es la persona más preparada, pero hay un vínculo emocional que puede ser, que puede jugar un factor relevante. Lo pongo como una nota al pie finalmente, no es lo que señala la encuesta, pero también es bueno precisarlo. Claro, y que también va mostrando cómo cambian las preferencias electorales, si queremos decirlo, con respecto a procesos anteriores. Obviamente este proceso, plebiscito y lo que viene, el proceso constituyente es totalmente inédito, pero hay puntos que van mostrando una clara diferencia. Pía Mundaca, se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien. Nos vemos, buen día.